Que el Señor le bendiga una vez más, el pastor Francisco Teodoro. Esta es una serie de programas que estamos desarrollando para poder entender las circunstancias en las cuales estamos viviendo en medio de esta crisis de la pandemia. Es indudable que tenemos temor, eso es natural. Muchas veces estos tiempos difíciles nos desaniman cuando aún son prolongados. Pero, sin embargo, es importante entender que Dios puede bendecirnos de una manera sobrenatural aún en medio de los tiempos difíciles. Y esto quiero compartir con usted acerca de la importancia de entender el tiempo. Es decir, nuestra naturaleza, nuestros instintos de sobrevivencia nos van a llevar a momentos en los cuales que si no dependemos del Señor vamos a actuar de una manera desesperada. Nuestra actitud va a ser contraria a alcanzar la virtud de la bendición. Déjenme compartir con ustedes un pasaje en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20. Es interesante este capítulo porque este capítulo muestra un momento en el cual el rey Josafat estaba teniendo una tremenda amenaza. Es decir, venía un ejército de millones de etíopes contra ellos. Los iban fácilmente a destruir. Pero hay algo que aprendemos en la vida de este hombre. Y esto es muy importante. Cuando enfrentamos situaciones difíciles como familia, como pueblo, Dios ha utilizado una manera especial. Dios se ha glorificado siempre cuando logra preparar un líder en tu casa, un líder en tu familia, un líder en la comunidad, un líder que crea, que tenga el valor, la perseverancia y la fe para llevar el pueblo a un destino de paz y de seguridad. Es muy importante esto. Dios utilizó a Abraham, Dios utilizó a Noé, Dios utilizó a Moisés. Fueron instrumentos en sus manos para poder llevar a un pueblo a la bendición. Esta es la manera como Dios lo ha hecho, y cada una de estas personas Dios los capacitó. Dios le dio a él el carácter para poder enfrentar las dificultades. Estamos viviendo tiempos difíciles, nuestros hijos están en incertidumbre. Toda esta generación hoy está básicamente de rodillas ante una situación grave en el mundo. No sabemos qué va a pasar, hay mucha incertidumbre. Sin embargo, podemos ver a través de la Escritura lo que Dios puede hacer. Este pueblo totalmente estaba en pánico. Sin embargo, hubo un hombre que tenía la fe en el Señor, llamado Josafat. Josafat acudió a Dios. La primera actitud que tomó fue la humildad. Él tuvo una sencillez, una humildad. Él sabía que los enemigos habían acampado en Engadi, que es manantial, o sea, habían cerrado las fuentes de abastecimiento del agua. Iban a morir. No había ninguna duda, no había nada humano o racional que pudiera decir lo contrario. Ese enemigo era mucho más fuerte que ellos, 5 veces más fuerte, y por supuesto eran mucho más expertos y eran crueles. Ellos querían destruir al pueblo de Judá. Sin embargo, Josafat se da cuenta en primer lugar de la incapacidad de enfrentarlo. Y esto es importante, reconocer con humildad cuando no estamos frente a una situación que podemos controlar. Y este es el caso de hoy. Cuando Josafat se da cuenta de esto, la primera cosa que hace es acudir al Señor con humildad. Señor, aquí estamos. Definitivamente estamos en una situación terrible. Lo segundo que él hizo fue someter su vida. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Otra cosa que hizo fue recordar el pacto delante de Dios. Señor, tú has dicho que si venimos a ti, Señor, tú nos vas a perdonar. Este es el pacto que tú hiciste con
Abraham, con Isaac, con Jacob. Señor, esa palabra que tú diste se va a cumplir. Tú dijiste que nos ibas a guardar. Él reconoció. Y cuando él recibe de parte de un jovencito que está ahí la respuesta de Dios, él recibe la promesa de que los va a cuidar. Él se ve fortalecido en su fe y hace lo que Dios le dice. Bueno, ellos tuvieron una tremenda victoria. Dios fue glorificado en medio de esta situación. El enemigo fue derribado completamente. Ahora ellos, ¿cómo lo hicieron? Sencillamente empezaron a cantar y adorar, porque grande es Dios, porque grande es su misericordia. Y ellos empezaron a adorar a Dios, porque Él es Dios y grande es su misericordia. Ellos empezaron a alabar. En verdad no hay sentido humano. Cualquier persona pudiera decir, están locos. ¿Cómo pueden enfrentar a un ejército con alabanza? Esto no tiene sentido. Sin embargo, no era de ellos la batalla, sino que de Dios. Cuando esto ocurrió, ellos empezaron a alabar a Dios. Y por 3 días, ellos recogieron todo el botín. Era demasiado grande el botín. Eso lo describe el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas. Y dice claramente de una forma muy maravillosa, dice que Josafat dijo, crean en el Señor su Dios y serán invencibles. Crean en sus profetas y obtendrán la victoria. Y más adelante dijo, nombró para que cantaran alabanzas al Señor mientras el ejército salía con sus armas y decían, demos gloria al Señor porque su misericordia es eterna. De manera que ellos recogieron todo lo que los enemigos habían dejado como despojos, recogieron alhajas, vestidos, y eso lo dice el versículo 25. Era tanto el botín de guerra que no se lo podían llevar, así que durante 3 días estuvieron recogiéndolos. Al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, y ahí bendijeron al Señor. Por eso aquel lugar se le llamó Valle de Beraca, hasta el día de hoy lleva su nombre. ¿Qué significa el Valle de Beraca? Es impresionante porque un valle es un lugar desierto, es un lugar solitario, es un lugar peligroso, es un lugar de escasos recursos, no hay mucha agua. Un valle es un desierto, pero en ese desierto Dios los bendijo. Dios puede bendecirnos aún en medio de esta situación dramática que estamos viviendo. Hay muchas maneras. Dios puede crear en nosotros nuevas ideas creativas para poder emprender negocio. Otra cosa importante es el valor de la unidad familiar, el entender cosas que antes no entendíamos por tantas ocupaciones. Dios puede darnos a nosotros la habilidad, el talento para poder superar esta crisis. Y esto fue lo que hicieron, le llamó a ese valle el Valle de Beraca, o sea, el Valle de la Bendición. Eso es lo que significa. ¿Qué significa esto? Es el Valle de la Bendición, donde podemos obtener la bendición de Dios aún en medio de la crisis. Otro ejemplo lo tenemos en el libro de Génesis capítulo 26. Allá Isaac ahora está en medio de una crisis aún mucho más grave. Es una crisis de hambre. No hay alimento en esa ciudad. Y él está tentado a descender a Egipto como lo hizo su papá. Está en medio de una situación muy delicada porque tiene su familia. En la decisión de él está en busca de proteger a su familia. Sin embargo, Isaac, él escucha la voz de Dios. Y Dios le dice, oye hijo, no te vayas a Egipto, quédate aquí en Gerar. Es cierto, no negamos que tienes una situación de hambre, es difícil, pero si tú me obedeces, yo te voy a bendecir ahí en Gerar. De manera que Isaac se quedó en Gerar, a pesar de que se equivocó y hizo cosas que no debía haber hecho, como por ejemplo negar a su esposa, decir que era hermana. Esta situación le complicó la situación. Sin embargo,
Él obedeció a Dios y él plantó ahí. Él plantó, sembró, obedeció en medio de la hambruna. La Biblia dice que él plantó y Dios lo bendijo al 100%. La obediencia fue recompensada. ¿Cómo pudo haber hecho esto Dios? En medio de una situación de hambre, Dios puede bendecirte. En medio de una pandemia que tiene al mundo entero de rodillas, Dios puede bendecirnos. ¿Cómo Dios lo puede hacer? Primero tenemos que reconocer con humildad que Él está en el trono y que cada situación está bajo su soberano control. Dios sabe lo que está haciendo. En segundo lugar, nosotros tenemos que someternos a su señorío. ¿Qué significa esto? No podemos quejarnos. No cometamos el error de quejarnos en medio de esta situación. O peor aún, decir, Dios, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Por qué permites esto? Echándole la culpa a Dios por esta situación. Eso sería completamente trágico. Tenemos que reconocer en Dios que Él está en su soberanía, en su absoluto control, y que Él nos va a bendecir aún en medio de esta crisis. Lo hizo con Josafat. Le llamó a ese valle el Valle de la Bendición. Es algo irónico, porque no hay bendición en el valle. Solo Dios puede hacer esto. No hay bendición en medio de esta situación que estamos viviendo. Por supuesto que no. Algunos han perdido su trabajo, algunos están con sus negocios completamente a la baja, otros están enfermos, y alguien puede decir, ¿puede haber bendición en esto? Solamente Dios puede levantar aún del polvo nuestra vida. Y le llamó el Valle de la Bendición. Isaac prosperó de tal manera que fue la envidia de todos ellos. Era tan bendición, y la Biblia dice y continúa diciendo que él abrió un pozo y agua venía otra vez, los pozos que su papá había abierto con anterioridad. Es impresionante cómo Dios pudo bendecir a Isaac en medio de esta situación. Dios puede bendecirnos aún en medio de la más grande crisis. Lo hizo con el apóstol Pablo. 3 veces había orado para que aquella opresión que tenía le fuera quitada. Sin embargo, las palabras del Señor fueron, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es ahí donde tenemos nosotros que reposar. ¿Es fácil? Por supuesto que no lo es. La realidad a veces viene contra nosotros. El viento nos es contrario. Las circunstancias son adversas. El tiempo es difícil. Parece que todo está en contra nuestra. Pero ahí es el momento de que nuestra fe tiene que estar completamente en las manos del Señor. Y cuando lo hacemos de una manera sobrenatural, Dios va a extender su poderosa mano y nos va a sacar adelante. Y adelante, cuando estemos allí, en ese momento vamos a cantarle una vez más. Grande es su misericordia, grande es su fidelidad. Qué bueno es Dios. ¿Por qué no oramos y le damos gloria al Señor, aún en medio de esta situación? Tal vez tú te preguntas, es fácil decirlo cuando tú estás allí en un lugar seguro. En verdad, estoy aquí por la gracia de Dios. Algunos de ustedes saben los momentos que yo he pasado, momentos difíciles donde he enfrentado situaciones bastante duras, pero de todas ellas Dios me ha guardado. Así es que tengo la autoridad de Dios para decirte que así como Él lo hizo conmigo, también lo hará contigo. Si le obedecemos, Él no fallará. Amantísimo Señor y Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, estamos aquí reunidos delante de ti. Hemos tomado una porción de las Sagradas Escrituras que tú dejaste, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo, bendiciendo nuestra vida, Señor, con ejemplos y testimonios de aquellos que confiaron en ti en medio de las crisis, en medio de los tiempos difíciles, y que de una manera sobrenatural tú los levantaste, los guardaste
y los pusiste en un lugar seguro. Gracias, Señor, porque confiar en ti es lo que nosotros debemos de hacer en medio de esta situación. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en el nombre sagrado de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y, por favor, sigue orando con tu familia, sigue uniéndote con tu familia, sigue obedeciendo al Señor y verás los resultados. Dios no nos va a fallar. Hasta la próxima edición. Que Dios te guarde.